Bienvenidos a Tardes Literarias. El programa de literatura en el que compartiremos con todos los oyentes las presentaciones, eventos y todo lo relacionado con la literatura y autores menos conocidos, pero no por eso menos importantes. Presentado por Lute Pérez. En nuestro programa de hoy tendremos con nosotros a Alfonso Morillas, licenciado en Historia del Arte, máster en edición, posgrado en procesos editoriales, posgrado en edición digital, amante de la vinculación entre la cultura y las nuevas tecnologías, y un apasionado de la combinación entre el fútbol y la literatura. A su vez coordina la web futbolclubdelectura.com. Hola, soy Alfonso Morillas, soy de Cornellá. Durante muchos años estuve vinculado al deporte de la ciudad a través de la Unión Esportiva Cornellá, en la que jugué en mi etapa de infantil, juvenil, el primer equipo. De hecho, continúo vinculado a la entidad a través de su magnífica agrupación de veteranos, de la que hace unos años, junto al compañero y escritor de Cornellá, Jorge Gamero, miembro del grupo de autores de Cornellá, tuve el gran placer y el gran honor de coordinar la publicación de este volumen, Recuerdos con Historia, para la agrupación de veteranos. Asimismo, soy también el autor de esta novela juvenil, La Hermandad de los Varones Desaparecidos, con la que casualmente transcurre en un lugar llamado Cornemar, y con la que intento hacer un homenaje a dos de mis principales pasiones. Una es el fútbol y la otra es la literatura. De hecho, justo aquí detrás me acompañan mi modesta biblioteca de literatura futbolística, y desde hace un tiempo gestiono un blog, el Fútbol Club de Lectura, en el que voy publicando informaciones, noticias, reseñas de libros en los que el fútbol es una temática destacada, tanto si son para lectores adultos como para lectores infantiles. Es que aprovecho para hacer una reivindicación de la literatura deportiva, y por eso me parece que la iniciativa que he puesto en marcha la regidoria de Esports del Ayuntamiento de Cornellá de celebrar esta especial y particular Diada de Sant Jordi, haciendo difusión de libros que tienen como temática al deporte en general, me parece una magnífica iniciativa que hay que agradecer. En colaboración también con la Xarxa de Bibliotecas, a través de la cual se puede conseguir una gran cantidad de bibliografía de deportes diversos, creo que tenemos a nuestra disposición un fondo, una cantidad de material, insisto, muy interesante y que debemos reivindicar. Todos conocemos la frase mens sana, in corpore sano. La gimnasia mental en un cuerpo en forma son para mí dos elementos que trabajan en favor de nuestra armonía. Por eso, simplemente desearos que paséis una magnífica Diada de Sant Jordi. Vuelvo a felicitar a la regidoria de Esports por la iniciativa. Espero que sigáis todas las recomendaciones que a través de sus redes sociales están haciendo durante estos días, y simplemente desearos que disfrutéis mucho con la literatura, y si es literatura deportiva, pues mucho mejor. Un abrazo y hasta pronto. Aquí ya comenzó la sección Cine y Literatura con Marisol Zafra.
tardes y bienvenidos a la sección de cine y literatura con una servidora, Marisol Zafra. Estoy muy contenta porque cada día somos unos pocos más los que estamos detrás de esas ondas esperando a que les cuente o les traiga pues alguna novedad como esta tarde. Esta tarde tenemos una novedad, pero una novedad, pues, ¿cómo les diría yo? Una novedad en la que van a disfrutar muchos de los lectores y oyentes que tenemos ahí detrás de las ondas. Hoy vamos a hablar de fútbol y literatura. Sí. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la literatura? Pues ya verán ustedes cómo nuestro escritor estrella va a sorprendernos con su libro que, en unos momentos hablaremos de él. Vamos a conocer un poquito más a nuestro invitado. Buenas tardes y bienvenido, Alfonso. Es un placer poder tenerte con nosotros en Tardes Literarias y, pues, además de literatura, como he adelantado a nuestros oyentes, vas a hablarnos de fútbol. Sé que algunos de nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo escuchándote. Fútbol y literatura. Y alguna que otra sorpresa que vamos a vivir, entre otras cosas, esta tarde en la radio, Radio El Álamo. Ya les adelanto que lo van a pasar muy bien con este autor, que hoy nos acompaña. Hola, buenas tardes, Marisol. Muchas gracias por contar conmigo para participar en estas tardes literarias. ¿Cómo fue, Alfonso? ¿Cómo se te ocurrió unir fútbol y literatura? Pues mira, creo que mi afición por vincular fútbol y literatura aparece ya durante mi infancia. De hecho, me recuerdo dibujando jugadas futboleras muy sencillas y rudimentarias en las hojas en blanco que separaban los capítulos de los libros que había por casa, o incluso en los espacios que había al inicio de cada capítulo, de cada sección. Y eso lo hacía ya desde muy pequeño. Es uno de los primeros recuerdos que tengo. A partir de ahí fui un lector precoz y, curiosamente o extrañamente, muy aficionado a leer las crónicas deportivas de los diarios. Además, teniendo en cuenta que vengo de una cultura en la que los partidos de fútbol se escuchaban por la radio, recuerdo muchos domingos, ¿no?, a mi padre con aquel pequeño transistor y escuchábamos los partidos. Allí el predominio era el predominio de la palabra. Creo que ahí está la primera semilla en esta afición tan extraña. Después, ya durante mi juventud, la lectura de revistas de temática deportiva siempre fueron de mi interés. Era un visitante habitual al kiosco del barrio y también a una librería que tenía muy cerca de casa y en la que descubrí más de un libro sobre fútbol, especialmente en la colección de libros de Alianza Editorial, los libros de bolsillo de Alianza Editorial. Y aquello fue lo que acabó de afianzar mi interés. Poco después llegó el Mundial de España de 1982, el Mundial de Naranjito, y a raíz del cual no solo se publicaron numerosas obras de ficción con el fútbol como telón de fondo, sino que grandes escritores como Miguel Delibes o Mario Vargas Llosa, entre otros muchos, hicieron de reporteros de muchos de aquellos partidos. Y junto a los artículos de periodistas de la época yo devoraba aquellos textos. De hecho, Mario Vargas Llosa tiene una frase, una recomendación a los jóvenes que quieran ser escritores, si no recuerdo mal, en la que decía, los invitaba a leer mucha crónica deportiva. Les decía, ahí aprenderán mucho del oficio de la escritura. Y bueno, es que tenemos que pensar que siempre ha habido un cierto desprestigio, un cierto menosprecio en relación a ser aficionado al fútbol. Por supuesto, sigue habiendo reticencias para considerarlo un género literario, pero existe una gran cantidad de escritores e intelectuales que han escrito sobre fútbol, tanto obras de ensayo como obras de ficción, ya sea para público adulto como para público infantil.
Afortunadamente, durante las últimas décadas ha habido una especie de liberación por parte de estos autores para dedicar obras en forma de novela o de relato al mundo del fútbol, y aquí encontraremos una diversidad de nombres y de obras impresionante, desde Vázquez Montalbán, Javier Marías, Mario Benedetti, Ramiro Pinilla, Juan Villor, David Trueba, Philip Kerr, Roberto Fontana Rosa, cantidad de autores sudamericanos. Es decir, que si queremos buscar material de este tipo, lo encontraremos y en abundancia. La Hermandad de los Balones Desaparecidos es el título de tu primera novela, de la que hablaremos un poquito más adelante. Pero sé que el mundo de la escritura está presente en tu día a día. Sé que coordinaste la edición del libro Recuerdos con Historia para la agrupación de veteranos de Cornellá, que creo ha tenido éxito tanto que ya está trabajando, pues se está trabajando en una segunda parte. Háblanos un poquito de qué va este libro, Recuerdos de Historia. Sí, Recuerdos con Historia es un proyecto al que le tengo mucho cariño, un proyecto muy emotivo, que se puso en marcha para la agrupación de veteranos del Cornellá, de la que formo parte, y que pertenece al club del que fui jugador infantil, juvenil y amateur. En ese colectivo, en la agrupación de veteranos, coinciden jugadores de diferentes épocas, y a mí me resulta muy entrañable el hecho de que gran parte de esas personas son algunos de los jugadores a los que yo iba a ver jugar cuando yo era pequeño. Fueron algunos de mis primeros ídolos, y actualmente somos compañeros en la agrupación. La iniciativa del libro de Recuerdos con Historia surgió como una idea para recuperar parte de los recuerdos futbolísticos vinculados con la entidad y que muchas de esas personas pues conservan. La idea se planteó, cuajó, y entre un compañero de la agrupación, que es escritor, Jorge Gamero, con varios libros publicados y además un profesional del mundo de la edición, y yo, nos pusimos manos a la obra para coordinar todo el proyecto. El resultado fue muy satisfactorio. Además se recuerda con mucha emotividad el acto de presentación, al que asistieron más de 120 personas. Muchos de los miembros de la agrupación que no pudieron participar en aquel volumen por razones diversas se quedaron con las ganas de hacerlo, ¿no? Con la espinita de ostras, ¿no? Y también tengo algunos recuerdos que me gustaría compartir con el resto. Y esa fue la razón por la que nos decidimos a poner en marcha un segundo volumen, que es en el que actualmente estamos trabajando. Pues sí, la verdad es que ese segundo volumen hará ilusión también a esos veteranos que se quedaron fuera y puedan pues contar sus anécdotas como vosotros, ¿no? Me parece una excelente idea. Vamos por la siguiente. Como persona solidaria que eres, has colaborado en la reciente antología Los hilos de la vida, donde muchos de nosotros nos pusimos manos a la obra en muy poco tiempo. La idea fue muy imprevista y en apenas 25 días ya estaba presentándose en nuestra localidad del Vendrell, en los jardines del Museu Deu. Recuerdo que te lo pregunté aquella misma noche que me lo propusieron y no te lo pensaste. Dijiste, cuenta conmigo. Eres una persona solidaria y no porque hayas colaborado en esta asociación y en alguna otra sin ánimo de lucro, sino porque dispones de poco tiempo, al igual que muchos de los autores que han colaborado, y bueno, sacaste ese tiempo de posiblemente de estar con tu familia o de alguna otra, pues otro hobby o otra cosa. ¿Pensaste por un momento que te habías precipitado en comprometerte y no llegar a tiempo para entregar ese precioso y tierno relato, El guardián de los recuerdos, con el que nos sorprendiste? Verás, lo primero que me vino a la cabeza fue el agradecimiento al darme la posibilidad de participar en esa maravillosa iniciativa que ha sido Los hilos de la vida. Evidentemente había un punto de preocupación por la escasez de tiempo, porque no había mucho plazo,
pero lo que realmente me generó un poco de inquietud fue el ser capaz de estar a la altura y poder presentar un texto que mereciera aparecer en esa antología. El Alzheimer es un tema que no domino directamente, sí, de manera indirecta, algún contacto he tenido, y me preocupaba sobre todo el no ser capaz de proyectar el tratamiento adecuado. Pero bueno, las ganas de participar en un proyecto solidario fueron el mejor combustible para buscar la inspiración donde fuera y poder de esa manera aportar un pequeño granito de arena a ese magnífico proyecto. Lamentablemente no pude asistir al acto de presentación por motivos laborales, pero estoy muy contento de haber formado parte de ese libro. Alfonso, tuve la ocasión de escucharte en una entrevista de Radio Televisión El Vendrell en el programa La Banqueta, que hicieron en la nueva sala de lectura de Covarruga. En ella, pues, hablas de una época muy bonita para ti, de tu adolescencia y tu gran pasión, además de la lectura, del fútbol. En esa entrevista hablas de un jugador que, además de ser uno de los mejores de aquella época, me refiero a Daniel Solsona, jugador del equipo del Español más importante en aquel momento e ídolo de muchos chicos aficionados a este deporte, pues Dani era del barrio de Cornellá, por lo que era vecino tuyo. Cuéntanos cómo viviste aquella época con un jugador de éxito en el barrio y si se afianzó más aún esta pasión tuya por el fútbol a raíz de conocerlo. Bueno, la figura de Dani Solsona es una figura con un gran simbolismo. Cuando yo era niño, uno de mis ídolos era Johan Cruyff, vinculado al Barça, mientras que el otro fue Dani Solsona, un referente para el Español, porque era del barrio, aparte de un jugador de una calidad extraordinaria. De hecho, la intensa rivalidad que existe entre culés y pericos no se da en mi caso justo por eso, porque esos dos ídolos jugaban uno en cada equipo y mis simpatías están repartidas entre los dos. Por definirlo de una manera utilizando un título de un libro de temática futbolera, podría decir que soy un culé defectuoso, que es, como decía, el título de un libro de Sergi Pàmies. Volviendo a Solsona, fue el ejemplo de alguien que, siendo de aquel barrio, un barrio humilde, triunfó en el mundo del fútbol. Siempre estamos pensando en los deportistas de élite como en personas lejanas, casi inalcanzables, pero en aquel caso Dani Solsona era del mismo sitio que todos nosotros, que todos los niños que vivíamos allí. De hecho, sus padres tenían una vaquería que siguió en activo durante muchísimos años, incluso después de ser él un profesional más que reconocido. Sus padres conservaban la actividad en aquella vaquería. Una vaquería, por cierto, de la que conservo un gran recuerdo, pues cada día de camino para el instituto tenía que pasar por delante y nunca olvidaré el olor que hacía aquella calle. Como decía, Dani Solsona, y era un poco mayor que los de mi generación, o sea, unos 6 o 7 años mayor que yo, fue la demostración de que no importaba el origen. Si tenías cualidades, podías triunfar. Y era una especie de horizonte, de vía de escape a un presente complicado. Hablamos de los años 70, de un barrio humilde, con muchas familias inmigrantes como la mía, con muchas carencias, faltas de servicios, infraestructuras, y en la que el ideal de la mayoría de niños de mi época era alcanzar lo que había alcanzado Dani. Algo así es lo que describe La inmensa minoría, que es una novela de Miguel Ángel Ortiz, y en la que se trata también esta cuestión, la de 4 chavales de barrio que ven en el fútbol la posibilidad de conseguir una vida mejor. Vamos con otra pregunta. Un niño está jugando en la calle y un chute fuerte hace que ese balón salga disparado a un balcón o una fábrica en ruinas, o en el peor de los casos no se sabe dónde fue a parar. O sí, pero no se puede recuperar por alguna razón. Tu afición por unir la literatura con el deporte te lleva a preguntar a la RAE cómo explicar en un libro cuando se pierde un balón. ¿Ya tenías en mente el proyecto de escribir sobre la hermandad de los balones perdidos?
Pues la verdad es que no es una cosa que tuviera en mente, aunque siempre he escrito y tengo cosas guardadas en los cajones, nunca me había planteado la escritura de esta novela en tanto que proyecto que yo quisiera tirar hacia adelante de una manera planificada. Bueno, y tú, como escritora que eres, ya sabes cómo funcionan los mecanismos de la escritura. Uno no sabe en qué momento va a saltar la chispa ni lo que va a salir. En mi caso, el origen de todo se encuentra en un episodio, mira, entre rocambolesco, gracioso y traumático que experimenté durante mi infancia. Una pelota que perdí cuando tenía unos 11-12 años. Curiosamente, la imagen de aquella desaparición me ha acompañado durante toda mi vida. Ha sido un recuerdo recurrente que he tenido muy presente durante años, día sí y día también. Lo más curioso es que fue hace un par o tres de años cuando el volcán interior entró en erupción y aquella pelota comenzó a dar forma a una historia. Era como si aquel recuerdo comenzase a gritar y a decir que quiero salir a la luz pública. Y en cuanto a la consulta de la RAE, pues sí, la verdad es que me resulta... De hecho, es que me resulta curioso que un fenómeno tan habitual como el de perder una pelota no tenga un término para definirlo. Tenemos palabras para definir cosas absolutamente extrañísimas, ¿no? A mí siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Procrastinar, ¿no? Pues tenemos una palabra para definir de qué manera posponemos cosas que tenemos que hacer. Eso es la procrastinación. En cambio, no tenemos una palabra para definir algo tan habitual y tan extendido por todo el planeta como es la pérdida de una pelota. De hecho, la forma de referirse a ello es diferente dependiendo del lugar de España en el que nos encontremos. Por ejemplo, en Cataluña decimos, en catalán se dice penjar la pilota, pero en castellano decimos colar la pelota. En la zona de Levante dicen encalar. En el sur, por la parte de Andalucía, dicen embarcar. Y en el norte dicen encajar. En el Vendrell, donde los dos vivimos, hay un término específico que es muy curioso porque solo se dice aquí, que es cachá. Y en la zona de Bañolas, por ejemplo, dicen esparxar. Pero al final, a mí la que más me gusta de todas es una que utilizan en una zona de México. Y allí, cuando pierden una pelota, lo que dicen es que se voló la bola. Buen libro, futbolero, como tú has dicho, de Sergi Pàmies, y sobre todo pues esa definición tan simpática como es la de un culé defectuoso. Y vamos ahora sí a hablar de tu novela. Para que nuestros oyentes y futuros lectores puedan disfrutar de la hermandad de los balones perdidos, quiero que nos cuentes cosas de él que podamos divertirnos esta tarde, que nos saques esa lagrimilla como nos sacaste en la presentación, y bueno, pues que todo el que le guste el fútbol y todo el que lo haya vivido pues de niño en la calle, pues jugando al balón, a la pelota, pues pueda recordarlo con esta novela. Cuéntanos un poquito. La Hermandad de los Balones Desaparecidos, así de manera rápida, podría definirse como una novela de aventuras. Estaba destinada inicialmente al público entre infantil y juvenil, a ese segmento que se denomina ahora el middle grade, que es para los que no son ni son niños ni son jóvenes. Y aunque más de un adulto que la ha leído me ha transmitido, me ha dicho que ha disfrutado con ella porque le ha permitido recordar y revivir situaciones y vivencias de su infancia. En cuanto a la trama, pues bueno, es una historia, gira en torno a una pandilla de amigos, un verano al finalizar el curso, y que deberá vivir toda una aventura para recuperar una pelota perdida. Y en esa peripecia pues hay algo de suspense, hay algo de acción, hay algún misterio, también hay algún mensaje relativo a determinados valores y por supuesto hay fútbol. Se trata en el fondo de un modesto homenaje a los libros de aventuras con los que tanto disfruté siendo niño, los de Enid Blyton, las historias de Julio Verne, y también un homenaje a una infancia en la que la amistad, la vida en la calle, la vida de barrio, una época que recuerdo con mucha felicidad y nostalgia. Y también intento hacer un alegato en defensa del fútbol más auténtico, que es
que es aquel al que jugábamos en la calle cuando salíamos del cole, nos ponían un bocadillo en la mano y estábamos corriendo detrás de una pelota hasta el anochecer. Y en el que al final lo más importante de todo era eso, el juego por el juego, la parte lúdica. Existe una descripción que a mí me gusta mucho, siempre que tengo oportunidad la explico, y es que en los años 70 preguntaron a una teóloga alemana, cuyo nombre es Dorothy Soll, le preguntaron que cómo describiría lo que es la felicidad a unos niños. Y ella respondió: no se la describiría mediante palabras, lo que haría sería lanzarles una pelota para que jugaran, porque a partir de ese momento lo que comenzarían a experimentar es eso, la felicidad. Ya han visto ustedes como yo tenía razón, que este libro es para pequeños y para grandes. Muchos de ustedes habrán recordado esos días de juego en la calle, como recordaba Alfonso, que para ser feliz pues solo hay que darle una pelota a un niño, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con la entrevista. Como ya hemos dicho antes, eres una persona que le gusta vincular el deporte a la literatura. Es decir, le das mucha importancia a la hora de la comunicación, ya sea oral o escrita. El cómo se describe una jugada, siguiendo, pues, hablando del fútbol, que es lo que trata tu libro, para ti me da la impresión que el comentarista es el factor estrella a la hora de explicar pues una buena jugada. Por eso me da la impresión de que tú no eres de los que piensan que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Me equivoco, Alfonso? Bueno, al final, como en tantos otros ámbitos, todo depende del contexto. La frase "una imagen vale más que 1000 palabras", pues depende de eso, de la contextualización que hagamos. Por ejemplo, el escritor mexicano Juan Villoro, que es uno de los referentes a la hora de tratar la relación entre fútbol y literatura, dice que el fútbol requiere de palabras, es decir, que el fútbol necesita ser explicado. Yo estoy de acuerdo con él, pero es que pienso que en toda producción de carácter visual, y el fútbol desde el punto de vista del espectador lo es, necesita de un discurso que lo interprete o que lo explique. Pero lo mismo sucede con una película de cine. Necesitamos que alguien nos enriquezca lo que estamos viendo mediante explicaciones relativas pues, a determinados planos, a determinadas secuencias, al uso de la música, a encuadres o a la fotografía. Y mucho más aún, por ejemplo, en el caso del arte. Como licenciado en Historia del Arte, pues doy muchísima importancia al contenido simbólico de las obras. Sin ese conocimiento resulta muy difícil entender o interpretar lo que estamos viendo. Al espectador no se le puede dejar solo ante la obra sin proporcionarle información. Para que nos entendamos, Las Meninas es una obra de la que te puedes acabar perdiendo su enorme complejidad, su enorme riqueza, si no tienes la información que hay detrás de toda la producción del cuadro. Y con el fútbol pues pasa un poco lo mismo. Y seguramente una de las razones por las que tanto me gusta la relación entre fútbol y literatura es porque se trata de un territorio que combina a la perfección la plasticidad visual del juego con la riqueza de la narración a través de las palabras. Y ahora, Alfonso, pues no quiero olvidarme de que nos digas dónde podemos adquirir tu libro, La Hermandad de los Balones Perdidos. Puede ser que algún oyente se interese y tenga pues claro dónde encontrarlo. La novela se puede conseguir a través de la web de la editorial, Libros Indie, y también a través de FNAC, o Casa del Libro o de Amazon. Alfonso, ¿tienes algún otro proyecto por ahí empezado? Pues la verdad es que sí, algo que si no pasa nada verá la luz en poco tiempo, espero.
aunque todavía no puedo adelantar nada más. Si bien mi intención es que la Hermandad de los Balones Desaparecidos pues siga viviendo alguna que otra aventura más, en este caso hablamos de algo completamente diferente que me hace mucha ilusión, pero me vas a permitir que recurra al tópico y diga hasta aquí puedo leer. Y bueno, Alfonso, ya sabes que el problema de la radio es el tiempo y debemos despedirnos. Pero sabes que también la radio es mágica y puede hacer cosas fantásticas, como dedicarte una canción como despedida o darte una sorpresa. Yo he optado por darte una sorpresa. Así es que, ¿estás preparado? Sé, Alfonso, que eres una persona muy sensible y que valora mucho la amistad, que tienes muchos amigos y la literatura os sigue uniendo y también el fútbol. Por ello, hoy he querido que nos acompañe un amigo tuyo. Queríamos darte una sorpresa y para ello hemos tenido que tener una cómplice, tu esposa, a la que quiero darle las gracias por ayudarme a ponerme en contacto con él, con este gran amigo tuyo, para que nos hable un poquito de ti y vuestra relación, anécdotas pasadas, porque queremos que saquéis el niño que lleváis dentro y que todos nuestros oyentes disfruten con esta divertida y amena entrevista de Alfonso Morillas. Hoy tenemos con nosotros a un gran amigo tuyo, Jordi Jiménez, que como escritor publica con el nombre de Jorge Gamero. Debo decirles que cuando me puse en contacto con Jordi, leí su biografía y vi que era un escritor y con una gran trayectoria. Bienvenido, Jordi. Es un verdadero placer tenerte aquí. En primer lugar, agradecerte tu tiempo por aceptar estar en esta entrevista, que sé que para Alfonso va a ser muy grata esta sorpresa. Aunque debo decirles que para mí también ha sido una sorpresa esta trayectoria literaria de Jordi. Pero él ha querido estar aquí hoy para hablar de su buen amigo Alfonso. A él le tendremos muy pronto como escritor en una próxima entrevista que nos ha prometido. Hoy quiere dedicarle todo su cariño y atención a su amigo. Hola, Jordi. Nos gustaría que nos hablases desde cuándo os conocéis Alfonso y tú y cómo habéis podido mantener esa amistad a pesar de la distancia y durante todos estos años. Bueno, conozco a Alfonso desde el año 1979, ahí es nada, porque coincidimos y nos conocimos entonces al iniciar el primero debut de la época, en el curso 79-80. ¿Cómo hemos podido mantener la amistad a pesar de tantos años? Bueno, las buenas amistades precisamente resisten efectivamente a los años. En aquel momento coincidimos en primero de BUP, seguimos en segundo de BUP en la misma clase. Creo recordar que él optó por un itinerario y yo por otro a partir de tercero. Volvimos a encontrarnos en nuestro equipo del corazón, en el equipo de la ciudad, en la Unión Deportiva Cornellá. Después del Cornellá iniciar yo el servicio militar obligatorio de la época, pues a la vuelta pasaron una serie de años, hubo un paréntesis más o menos largo. Entonces, de repente, cuando estaba en la facultad, montamos con mi hermana un bar musical que yo compaginaba con mi profesión de docente, y entonces ahí nos volvimos a reencontrar bajo el paraguas de este bar musical. Formamos un equipo de fútbol sala y, como no, lógicamente contamos con él y volvimos a recuperar esa amistad. Luego hubo otro paréntesis, bastante más largo, hasta que
Otra vez el fútbol y en este caso la literatura nos volvieron a unir y tuve el orgullo, el honor de invitarlo a ingresar con los veteranos de nuestra Unión Deportiva Cornellá, en agrupación en la que yo ya llevaba, pues, y llevo creo que como 25 o 26 años, una cosa así. Así que esa es un poco la historia de cómo hemos llegado hasta aquí y desde cuándo nos conocimos. ¿Y cómo es Alfonso como amigo? Alfonso como amigo es fiel y discreto. Es constante y a la vez respetuoso con el tiempo y la manera de hacer de sus amigos, precisamente. Como decía en la respuesta anterior, nuestra amistad pues, ha pasado por etapas y siempre en los reencuentros pues, ha mostrado el entusiasmo sincero, quiero pensar, lógicamente, hacia nuestra amistad, pero también en periodos de silencio pues ha mantenido esa discreción que también por otra parte es una de sus virtudes como persona. Y ya puestos como compañero de juego en el campo, ¿y cómo surgió la idea de escribir juntos recuerdos con historia? Como compañero de juego en el campo, pues yo creo que la mayor virtud o el mayor adjetivo que lo definiría sería generoso, como buen pelotero, como alguien que mima el esférico y al que le gusta manejarlo bien, tratarlo bien, pues es alguien que siempre te busca para darte el mejor pase, para ponerte la pelota en la mejor disposición para que tú puedas jugarlo y demás. Lo dice alguien que como delantero, yo jugaba de atacante, pues necesitamos que nos nutran de esos balones extraordinarios que jugadores como Alfonso saben ponerte. Así que lo dicho, como jugador, como compañero, generoso, disciplinado también, es alguien que sigue a rajatabla la lectura del partido y el interés del colectivo por encima de su lucimiento personal. Y ese es precisamente su mayor lucimiento personal, el ser un jugador de equipo que pone su calidad técnica al servicio del mismo. Escribir juntos recuerdos con historia, bueno, no es exactamente que hayamos escrito nosotros este primer libro, primera entrega de recuerdos con historia de la Unión Deportiva Cornellá, alrededor de la agrupación de veteranos. Lo que hemos hecho, lo que hicimos en esa primera entrega y estamos haciendo ahora en una segunda entrega es coordinar la recepción de los textos de tantos grandes compañeros, excelentes futbolistas de varias épocas, hacer una lectura, aplicar con toda la humildad nuestra, pues una primera corrección ortotipográfica y un poco también de estilo, para después componer un poco el documento general que luego se fue a una corrección esta sí profesional y después a una maquetación para conformar el libro en un editor impresor. Así que, y también hemos sumado lógicamente nuestros propios recuerdos. Él escribió su texto, yo escribí el mío. Escribimos también conjuntamente la introducción o uno de los textos introductorios del libro. Así que ha sido un trabajo de equipo, nunca mejor dicho. Un trabajo coordinado y fundamentalmente en el caso de Alfonso y un servidor, pues un trabajo de lectura, corrección y ayudar a esos compañeros no tan acostumbrados a escribir o a los que les costaba más cómo expresar su historia, pues eso, a conformar un texto que fuera agradable a la lectura y que diera fe de esas grandes historias que todos nuestros compañeros tenían que contar.
Imagino que tendréis muchas anécdotas y momentos de juventud juntos que seguro recuerdas alguno divertido. Cuéntanos alguna que te haya quedado más grabada y que podamos disfrutar y compartir con nuestros oyentes esta tarde. Un recuerdo o anécdota que me haya quedado grabada de nuestra relación. Bueno, la verdad es que destacar solo una me cuesta mucho. Voy a contar algunas y las voy a ordenar por orden cronológico. Recuerdo especialmente cuando conocí a Supertramp a raíz de la aparición de Breakfast in America, un LP que los hizo mundialmente conocidos, y este conocimiento se lo debo a él. Él me habló de Supertramp y un día a la salida del instituto me acompañó a comprar aquel primer disco en una tienda de discos de la Rambla de Cornellá de nuestro pueblo. Cómo no también recordar pues mi primer gol en el debut con la Unión Deportiva Cornellá en nuestro terreno de juego. Bueno, fue un gol interesante, pero claro, lo bonito, lo especial y mi recuerdo es que el balón, el pase, el centro medido al punto de penalti esa jugada clásica de ataque venía de la bota de nuestro querido Alfonso Morillas, y que yo solo tuve que estar atento para recoger ese pase y empalmar a gol. Después también me hizo una ilusión tremenda y tengo un gran recuerdo cuando, después de uno de esos paréntesis a los que me refería antes, de repente me sorprendió con un post reseña precioso en su extraordinario blog Fútbol Club de Lectura, en el que comentaba un relato mío publicado en mi segundo libro de relatos, un relato que se titulaba La alineación, y como no, él, amante de la literatura y del fútbol, pues lo elogió en su blog, hizo un recordatorio de nuestra amistad, de nuestro haber coincidido en el fútbol, y eso pues me llegó al alma. La verdad es que se lo agradecí muchísimo en aquella ocasión. Después, un momento extraordinario fue la presentación de ese primer libro de recuerdos de los veteranos de la Unión Deportiva Cornellá, a la que me refería antes, porque después de tantos años de amistad y de haber compartido tantas cosas, encontrarnos allí en nuestra ciudad, frente a tantos amigos, compañeros, excompañeros de equipo, presentando el resultado de nuestro trabajo y de nuestra pasión, que es eso, la literatura del fútbol, pues también para mí es un recuerdo imborrable, ¿no? Y no querría dejarme tampoco el verano en el que me comentó que había escrito su primera novela, La Hermandad de los Varones Desaparecidos, y me confió su lectura, y bueno, pues como amigos y como amantes de la lectura, pues me pidió que le diera mi opinión, ¿no? Y para mí también fue un honor que en aquel momento contara con mi opinión. La leí con sumo placer y después la comentamos. Es otro bonito recuerdo que tengo de nuestra amistad. Y ahora, Jordi, pues tienes unos minutos para que puedas decir todo lo que tú quieras a tu amigo Alfonso Morillas. Para terminar, podría añadir muchas cosas, porque son grandes mi cariño y mi admiración hacia Alfonso Morillas. Quizá ahora lo que me viene a la mente es algo que escribió Eduardo Galeano en un artículo en el que hablaba de América Latina, un Eduardo Galeano muy futbolero, como bien sabe Alfonso. Y en ese artículo decía algo así como tenemos un fenomenal pasado por delante. Y eso es lo que pienso ahora al referirme a Alfonso. Seguramente cuando éramos niños, sin saberlo ni él ni yo, porque vivíamos en ambos extremos de la ciudad, acudíamos al mismo tiempo a ver nuestra querida Unión Deportiva Cornellá y a ver esos jugadores que entonces eran como mitos para nosotros, o las figuras
del equipo local, con algunas de las cuales hemos terminado compartiendo vestuario en los veteranos, una carambola bonita. Y bueno, pues después hemos compartido, como ya decía, vestuarios y anécdotas, pero sobre todo lo que querría destacar es que Alfonso, todo parte de la niñez, él siempre se refiere al fútbol y la infancia, y tiene toda la razón de ser, porque todo lo importante de lo que somos se fragua allí en la infancia. Pero es que luego él ha dedicado toda su vida a esta pasión. Yo creo que Alfonso debe ser uno de los individuos que más sepa sobre fútbol y literatura en este país. Ahí está su blog, Fútbol Club de Lectura, que recomiendo encarecidamente. Y bueno, pues a esas dos pasiones, fútbol y literatura, está dedicando toda su vida, ¿no? Yo ya tengo ganas de ver y de leer su segunda novela, creo que está por ahí en capilla, y sobre todo de seguir compartiendo estas dos grandes pasiones, fútbol y literatura, que al final son las que aupan y soportan y le dan sentido a nuestra amistad. Y espero, pues eso, seguir haciéndonos paredes literarias, paredes vitales, paredes en forma de libros, de presentaciones, de cualquier cosa que tenga que ver con esta maravilla llamada fútbol y literatura. Agradezco haber formado parte de este pequeño homenaje, de esta pequeña sorpresa, a Toñi y su mujer, por supuesto, y a ti, Marisol, por haberme invitado. Y nada más, pues que nos vemos en el próximo partido. Estás escuchando Radio Sapiens. Se suele decir, debería decir que el tiempo se acaba, pero como no hay una sin dos o dos sin tres, pues nos vamos a quedar con que no hay una sin dos. Y vamos a seguir con otra sorpresa para Alfonso y seguramente también para Jordi. Sé que el fútbol os sigue uniendo a todos los amigos veteranos de Cornellá y allí pues disfrutáis muchísimo. Pero supongo que, como en todo partido, un fisioterapeuta es necesario, es imprescindible, diría yo. Por eso hoy hemos querido contar con un profesional que sé que para Alfonso es muy importante. Estoy hablando de Jaume Langa, profesional que hoy nos acompaña en esta tarde literaria. Muy buenas tardes, señor Langa. Vamos a hacer un poquito de historia sobre usted porque creo que se lo merece. Vamos a decir que Jaume Langa es un fisioterapeuta que conoce a Alfonso hace más de 30 años y hoy ha querido sumarse a esta sorpresa para rememorar tiempos que han vivido juntos en esos partidos, en los que Jaume salía a masajear con cariño y vocación las posibles lesiones de estos jóvenes que lo daban todo en el campo. Vamos a conocer un poquito su historia. Jaume Langa es una persona sencilla y humilde, a pesar de estar 34 años al servicio de los jugadores más importantes en el Fútbol Club Barcelona y pasar por sus manos todos los cracks como el gran Maradona. Muy buenas tardes de nuevo, señor Langa. Es un gran honor contar con usted para darle esta sorpresa a nuestro invitado y amigo suyo, Alfonso Morillas. Vamos con la primera pregunta. Debo decir, señor Langa, que esta pregunta es más curiosidad mía. Como escritora amateur y amante de las letras, me llamó muchísimo la atención algo que dijo usted en una entrevista que dio al Mundo Deportivo después de su jubilación. Y fue así: estar todos los días en el vestuario y en la intimidad del trabajo con cada jugador, eso da para escribir un libro. Y mi pregunta es, ¿está Jaume Langa
pensando en escribir un libro sobre esos 34 años como fisioterapeuta en el Fútbol Club Barcelona? No, no pienso escribir ningún libro sobre las vivencias en un vestuario profesional, pese a que me lo han pedido algunos amigos periodistas. Pienso que algunos de ellos son muy personales y por otra parte forman parte del llamado secreto del vestuario. Son muy personales. Muchas veces son confidencias que explican el jugador con el fisioterapeuta en la camilla, como si fuese su confesión a nivel personal, y que para el público sería interesante, para unos decepcionantes y para otros serían frases que podrían usar. La frase que más se repite es: lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario, y creo que es acertado. Por muchos paparazzi buscan siempre algo escandaloso fuera del deporte que luego pueden afectar al jugador de forma personal y familiar. Usted hace 34 años trabajaba como auxiliar técnico de enfermería en un hospital. Por aquel tiempo, cuando un gran médico le propone irse a trabajar al Fútbol Club Barcelona, porque ha oído hablar muy bien de usted. ¿Duda en algún momento el irse entonces de su actual trabajo en el hospital, o por el contrario lo ve como una gran oportunidad en el mundo que le apasiona, como es el fútbol? Yo trabajaba como ATS de empresa en varias empresas a la vez, y a la vez era el fisioterapeuta del Hospitalet. Cuando a través del médico de la editorial Plaza Llanés me propone que vaya a hablar con el doctor Vestit, médico del Fútbol Club Barcelona, que estaba interesado en hablar conmigo. Tras hacerlo, me pareció interesante, pero le pedí una semana para poder pensármelo y comentarlo con mi mujer, ya que eso representaba un cambio radical en mi vida, tal como ocupar toda la semana a tiempo completo por entrenamientos, partidos entre semana y desplazamientos, etc. Pedí consejo y todo el mundo me dijo que no dejara pasar este tren. Tuve mis dudas, pues era un cambio radical en mi vida. Ver menos a mis hijos, mis amigos, dejar de ir a ver el fútbol amateur, el fútbol de amigos, etc. Acepté y no me arrepiento, pues es un mundo lleno de glamour, pero también dejar de lado pequeños placeres como son encuentros con amigos, con la familia, tener tiempo libre, etc. También conocí en aquella entrevista a una persona muy humilde y agradecida a la vida. En una ocasión, durante la entrevista, le explica al periodista lo agradecido y la suerte que ha tenido en la vida por dos razones. La primera, la familia, su mujer y sus hijos. Y la segunda, por el Barça. Deduzco que su profesión siempre ha ido con la pasión por el fútbol. Es en esa época cuando conoce a Alfonso. Antes de entrar en esta entidad, yo ya trataba a chicos que venían por problemas físicos, venían a mi consulta. Pero claro, al formar parte de un club tan importante, con repercusión en los medios de comunicación, me dio más reconocimiento, y como yo seguía manteniendo vínculos afectivos con muchos clubes modestos, conocí a muchos chicos que jugaban por afición, en campos de tierra, con menos confort. Es en esa época, entre 1989 y 1990, cuando conocí a Alfonso. Así como veía que muchos jugadores solo pensaban en el fútbol y divertirse, habían otros que jugaban para pasárselo bien, jugando, pero también tenían otras inquietudes, al margen del fútbol, que lo tenían como hobby. Entonces conocí varios chicos que tenían inquietudes al margen del fútbol y se preocupaban de prepararse y estudiar para su futuro. En ese grupo estaba Alfonso, que era un jugador muy fino, técnico, jugando muy bien. Era un tipo como un jugador que tuvo el Madrid tiempo después, llamado Fernando Redondo. Era muy callado, reservado y educado,
y que observaba todo lo que acontecía a su alrededor. Después estuvimos tiempo sin vernos, por motivos profesionales, y él se trasladó a vivir a Vendrell. Volvimos a coincidir cuando trajo a su hijo, que también juega fútbol, a mi consulta. Fue un placer volver a encontrarme con él como persona educada y con unos grandes valores. Estoy de acuerdo con usted y sigue siendo una persona discreta, reservada y muy, muy humilde y sencillo. Yo también le conozco desde hace muchos años y no tantos como usted, pero he podido comprobar que siempre sigue en la misma línea. Y ahora que ya conocemos un poquito más de usted, aunque seguro que nuestros oyentes aficionados al Barça de aquella época hoy le recuerdan, andar entre los vestuarios con jugadores de élite como Maradona, Guardiola, Schuster y disfrutando de grandes partidos y otros no tanto, como fue en el caso ante el Steaua de Bucarest, en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Por cierto, nunca lo olvidaré porque fue un viaje larguísimo que fuimos en autocar con mi marido y sufrí muchísimo, queridos oyentes. Sí, aunque a mí no me gusta el fútbol, a mi marido sí. Es un seguidor del Barça. Espero que esto no les tenga reparo de seguir escuchándome. A mí no me gusta. O sea que no soy de ningún equipo. No es que no me guste, es que no soy de ningún equipo. Dicho esto, aclarado esto, queridos oyentes, sigo siendo la misma Marisol de siempre. Bueno, pues para los que les guste, el fútbol, el juego, no el equipo. Porque el equipo, yo creo que el fútbol es el deporte, ¿no? No el equipo. Da igual cuál sea. Bueno, no me quiero desviar. Pues sin ser apasionada, quiero decirles que yo sufrí, y mucho, ante aquellos 4 penaltis. Ver unos seguidores desolados, puedo imaginarme lo que se vivió en aquel banquillo donde estaba usted, señor Lanca. En primera línea, porque es en el campo donde yo me di cuenta que es donde verdaderamente se vive la pasión del fútbol. Bueno, pues volvamos a la entrevista, porque también alternaba yendo a partidos de menos categorías, aunque igual de emotivos para usted. Y en ellos jugaba Alfonso Morillas y algunos jugadores más, que hoy siguen haciéndolo en calidad de veteranos, en el campo del Cornellá. Ahora me gustaría que nos contase todo lo que me explicó a mí por teléfono en la previa, la noche que me llamó usted para unirse a esta sorpresa y que con tanto cariño me contaba esos momentos vividos con estos chicos adultos a día de hoy. Bueno, se conocieron cuando eran unos adolescentes. Ahora tiene usted la oportunidad de recordar con todos nuestros oyentes y hablar de esa bonita época. Actualmente me encuentro con jugadores de aquella época, que era un fútbol no profesional, y disfrutamos rememorando anécdotas de entonces. Unos jugábamos juntos en el Hospitalet, Júpiter, etc., o de infantiles en Cornellá. Desayunamos y recordamos con nostalgia aquellos años, anécdotas como jugadores y a algunos casi se les saltan las lágrimas. Otro como el caso de Alfonso, como pacientes, pero amigo. También hablamos de anécdotas, pero noto agradecimiento a todos por el trato recibido, pero sobre todo por la amistad que nos ha dejado. Por ello, muchas veces cuando viene algún exjugador con su hijo que también juega, hablamos de lo bien que lo pasábamos jugando, dándoles consejos para que no pierdan el camino correcto, ya que el fútbol solo es fútbol y la vida tiene otras opciones para los que no llegan a la élite. Por ello, recomiendo leer el libro Aquella edad inolvidable
de Ramiro Pinilla. Muchas gracias. Qué emocionante, Jaume. Es usted una persona encantadora, que nos ha hecho enternecernos con sus palabras y desde luego a los veteranos como Alfonso Morillas y también a nuestro invitado Jordi Jiménez, amigo de ustedes, que también tuvo la oportunidad de coincidir con usted en algunas ocasiones, aunque me comenta que no estuvo jugando tanto tiempo en el primer equipo. Y me ha recalcado, no tuve el honor de que pudiese atenderme como masajista. Palabras textuales de Jordi, que son también muy, muy emotivas. Tampoco es amistad, me dice, que le hubiese gustado tener con una persona como usted, tan querida. Y bueno, ahora sí que tengo que ir despidiéndome. Creo que el programa ha sido muy emotivo. Yo me ha encantado, sinceramente, poder hablar con los tres y espero que Alfonso pues se lleve un buen recuerdo. Hemos hecho todo lo posible para que estuviesen aquí acompañándoles. Les deseamos a los dos, a los tres, Alfonso, Jordi y Jaume, lo mejor para esta vida. Que tengan ustedes mucho éxito y cuídense mucho. Un abrazo enorme. Hasta siempre. Y ustedes, queridos oyentes, pues decirles que ha sido un placer tenerles de nuevo ahí detrás, con ese calor que desprenden, como digo siempre, que espero que hoy hayan disfrutado. A algunos les habrá gustado más el fútbol, a otros no, pero como han visto, hemos unido fútbol o deporte y literatura. Nunca nos desviamos de las letras. Les espero la semana que viene y les deseo que pasen una feliz semana. Desde aquí les doy un abrazo. Saw you flying by, flash of turquoise blue. Quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles por componer este tema para mi programa de radio. Es un gran honor para mí contar con él como siempre. Bueno, hasta aquí el programa. Buenas tardes. Os deseo una semana maravillosa. La semana que viene nos volvemos a escuchar. Un abrazo.